Que muchas gracias siempre por la acogida que nos hacéis en Huelva, que nos sentimos como en casa. Además somos de la zona, evidentemente, ¿no? Sabéis que para nosotros Doñana es nuestro parque nacional más emblemático y hay que recordar que es el origen de nuestra organización, que como sabéis nace en los años 60 como un fondo mundial, el WWF, para conservar muchos territorios a nivel mundial, y Doñana fue el origen de nuestra organización. Por eso todos nuestros millones de socios que tenemos en todo el mundo velan por la conservación de este espacio protegido, ¿no? Que va mucho más de las fronteras de la zona. Nos hemos sentado ya muchas veces para hablar de la problemática de la agricultura en relación a Doñana y cómo buscar soluciones y alternativas, y os hemos presentado durante los últimos 15 años prácticamente informes anuales, ¿no? Y en este caso, bueno, hablaremos ahora de la famosa propuesta de modificación de la PL y cuál es nuestra postura y cuáles son los datos reales que os vamos a presentar durante el día de hoy. Nosotros como organización sabéis que hacemos un trabajo lo más exhaustivo posible, siempre contando con equipo técnico a pie de campo. Nos recorremos cada camino, cada metro cuadrado de Doñana, para saber perfectamente dónde se encuentra la problemática, en este caso dónde está situada la superficie que no tiene derechos de riego. Y en este caso, desde hace ya bastantes años, usamos una metodología que es el seguimiento de los cultivos que hay en regadío actualmente, a base de imágenes satélite, y vamos viendo perfectamente cómo evoluciona ese crecimiento de regadíos, ¿no? En este caso, lo que os venimos a presentar ahora es que existe una cartografía, que sabéis que es la cartografía oficial de los llamados suelos agrícolas regables, que son aquellos que bueno, están contemplados, que o bien son legales o tienen posibilidad de regularización por parte de la Administración, por parte en este caso de la Junta de Andalucía y la propia Confederación, acorde al famoso plan de la Corona Forestal que se aprobó en el año 2014, que como sabéis se basa la foto de la imagen también de febrero de 2004, que es cuando se aprueba el POTAT. Y en este caso lo que hemos actualizado y hemos analizado son los datos exactos de qué se ha puesto en regadío entre 2004 y 2014, para saber perfectamente y proporcionaros cuál es la cifra de hectáreas que podrían acogerse a la famosa modificación, a la famosa amnistía que pretende en este caso el Gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, Juanjo os va a detallar un poco los resultados. Tenéis ahí un mapa actualizado de la superficie, y tenéis ahí también una serie de tablas que recogen esos números, ¿no? Hay que recordar que el trabajo de teledetección lo hace un experto en la materia. Son imágenes de satélite que son públicas, que en este caso son de la base Sentinel de la Unión Europea, que la propia Administración lo usa, que se han usado en muchos juicios, como el famoso caso Avispero, que son metodologías que están avaladas ya por muchas sentencias, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, como a nivel también provincial en Huelva, y son datos que reflejan directamente lo que está ocurriendo y dónde está esa superficie, ¿no? Entonces, sin más, paso a Juanjo que os cuente un poco el detalle. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Me uno al agradecimiento que ha hecho Felipe porque estéis hoy aquí acompañándonos, tanto en la sala como en streaming, y bueno, sobre todo por el interés que despierta esta cuestión. Yo soy el coordinador en este caso de WWF para Doñana. Mi nombre es Juanjo Carmona, que creo que me conocéis todos, pero por si acaso. Y lo que, como ha dicho Felipe, lo que os venimos a presentar hoy aquí es un trabajo técnico. No es la opinión de WWF, no es opinión de los ecologistas, es un trabajo técnico. Es el trabajo que debería de haberse hecho por los proponentes de la modificación del plan de la fresa antes de presentar el mismo en el Parlamento, o por la Junta de Andalucía en el caso de que esto se hubiera llevado a un procedimiento administrativo.
pues está muy claro que en la ordenación del territorio tú puedes decidir una política, pero también tienes que saber, y por eso además la ley lo recoge, qué incidencia territorial y qué incidencia ambiental va a tener sobre el territorio. Eso es como estando aquí en Huelva, si mañana el ayuntamiento decide que se van a dejar de construir, bueno, pues viviendas pequeñas o edificios pequeños y quiere empezar a construir en 20 plantas. Pues tendrás que tener en cuenta que eso te va a generar un problema determinado y unas ventajas determinadas, que vas a necesitar tener unos aparcamientos, que vas a necesitar tener unos servicios, que vas a necesitar tener una escalera de bomberos que llegue a la planta 20. Entonces, ese tipo de decisiones políticas sobre el territorio al final te hacen que pues vayas a tener una incidencia territorial o una incidencia ambiental determinada. Y por lo tanto, como os digo, la proposición de ley yo creo que se toma muy a la ligera esto, y la Junta de Andalucía también, el Partido Popular y Vox, cuando te dicen, bueno, serán 750 o más o menos, ya veremos. No es lo mismo tener suelo, agua, caminos, electricidad para 300 hectáreas que para 800, que para 1000. Al margen de que nosotros, ya os lo sabéis y os lo hemos comentado muchas veces, entendemos que lo que hay que hacer es aplicar el plan de la fresa, y en el plan de la fresa estas fincas no tienen cabida a legalización. Aquellas que, siendo de secano haya habido algún tipo de error, lo han podido solucionar si tienen derecho en tribunales o incluso durante el proceso del plan. Desde 2014 hasta hoy, el plan ha corregido algunos errores que tenía. De hecho, han entrado, creo recordar, con las de este año, unas 90 hectáreas dentro de lo que era el plan por errores. Pero esos son errores. Aquí hay que tener en cuenta, vamos a hablar de fincas de secano y fincas forestales que se ponen en regadío ilegal. Los errores se han ido corrigiendo, viéndose caso a caso. Porque la gente que ha alegado, oiga, yo estoy dentro, eso lo han mirado los técnicos de la Junta. Es que parece que aquí no ha habido trabajo y no se ha hecho nada en todo este tiempo, ¿no? Pero sí que se ha hecho. Los técnicos de la Junta han ido viendo ya caso a caso. Hubiera sido mejor con una oficina, pero no la ha habido. Bueno, pues la ha hecho la delegación, han ido viendo, como os digo, caso a caso, aquellas personas que han puesto alegaciones, que han quejado, que consideraban que entraban dentro de los criterios, y en algunos casos hasta 90 hectáreas se han admitido, y el resto, bueno, pues se les ha dicho que no, porque no entran en los criterios. Muchos de ellos han ido a tribunales y al día de hoy no hay ni una sola sentencia que haya puesto en duda el plan de la fresa o el potal, que lo hayan anulado o que hayan, establecido nada en contrario. Como os digo, este es el trabajo que se debería de haber encargado a los técnicos de la Junta para empezar la casa por los cimientos. Como ha dicho Felipe, las herramientas que nosotros usamos son las herramientas que usan las administraciones, son públicas, y además de eso las que se admiten después como pruebas en tribunales, las mismas que puede usar cualquier persona para demostrar que sus tierras están en un sitio o en otro, son de secano o no. Y lo que hacemos es cruzar esos datos para que sepamos por qué vamos a llegar a los datos que ahora os vamos a dar. Cruzamos estos datos que salen, tan simple como, tan simple y técnicamente hay que saber hacerlo, ¿no? Se cogen esos datos, se ve qué fincas, en este caso estamos hablando de un periodo concreto, 2004-2014, durante ese periodo, según las ortofotos, según los satélites, según la documentación técnica, se han puesto en regadío. Y eso lo cruzamos con lo que dice el artículo de la proposición. Por eso los números que salen en esta son un poco diferentes a los de la anterior, porque la proposición ha cambiado. Entonces, se coge, como os digo, la norma y se dice qué limitaciones, qué requisitos pone la norma, en este caso que se propone por parte del PP. Como sabéis, la norma habla de dos situaciones que porque las vamos a especificar. Uno es lo que sería en este caso el suelo de secano que pasa a ser agrícola, suelos agrícolas de secano que pasan ilegalmente a ser agrícolas de regadío, y suelos forestales que pasan a convertirse en suelos agrícolas ilegalmente en regadío, ¿de acuerdo? Por eso que vais a tener tres cifras diferentes, una global y una a partir de cada artículo, de cada modificación. Bueno, pues en el caso que nos ocupa os diré que estamos hablando, como podréis ver, de un total de 9.418 hectáreas que tenemos ahora mismo como suelo agrícola regable en 2021, y
este suelo agrícola regable se vería incrementado en total, en la cifra global, como os digo, aplicando lo que dice la norma en su redacción ahora mismo, nos saldría un total de hectáreas al legalizar de 1.903,7. Casi 2.000 hectáreas, casi 2.000 campos de fútbol, por hacer un símil que nos pueda llegar. Estamos hablando de incrementar en un 20% el suelo agrícola en regadío en el condado. Estamos hablando que pasaríamos, como os digo, de las 9.400 hectáreas estas a más de 10.000, cerca de 11.000. Porque, claro, son 1.900 hectáreas nuevas. Más del doble de lo que se comenta, porque, como os digo, se comenta en esta modificación. ¿Por qué? Porque la modificación no tiene trabajo técnico y ese es uno de los problemas de ello. La Junta dice, o por lo menos así lo dijo el consejero, yo le pregunté en el Consejo de Participación de Doñana, ellos dijeron que habían estimado, eso fue las palabras del consejero, hemos estimado en la consejería 750 hectáreas. Le pregunté que qué trabajo técnico habían llegado para hacer esa estimación, no me contestó y sigue sin contestarle a nadie dónde está ese trabajo técnico y cómo llegan a esas cifras. Como veis, no es difícil, o sea, es coger datos públicos que hay de imágenes de satélite, etcétera, y cruzarlo con la norma que han hecho. Pero además de estas, estas hectáreas se dividen, como os digo, en dos, ¿no? Por una parte, los suelos en secano que se han puesto ilegalmente en regadío, que estaríamos hablando de esos 4 artículos que se modifican del plan de la fresa. Eso serían 1.432 hectáreas, ¿de acuerdo? O sea, tierras de secano, 1.432 hectáreas, que pasan a ser terrenos ilegalmente regados. Una cuestión interesante, los derechos históricos que comenta la proposición y la Junta. De todas estas hectáreas llevamos ya contabilizadas, computadas y, como os digo, con pruebas documentales, fotos, etcétera, un 70% de estas hectáreas hemos comprobado ya que no se han regado jamás antes de 2004. O sea, que cuando te hablan de derechos históricos, que además no los reconoce la ley, pero bueno, así lo dicen, resulta que el 70% de estas hectáreas llevamos ya comprobado que no han regado nunca antes. Por lo tanto, estamos hablando de gente que, a sabiendas de que eran terrenos de secano en el Potad, que es el que al final divide las tierras en regadío y secano, pues entre 2004 y 2014 pusieron estas tierras ilegalmente, a sabiendas, en regadío. Jamás habían regado antes. Y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Junto con estas 1.432, que son de secano a regadío, como os digo, tenemos las que vienen por la otra modificación, porque siempre hablamos de la modificación del plan de la fresa, pero se nos olvida de algo que es tan importante como ello, que es la modificación que afectaría a toda Andalucía, no solamente al territorio de Doñana, sino afectaría a toda Andalucía, que es la modificación de la Ley Forestal de Andalucía, que también aparece aquí en la proposición de ley, que siempre se nos olvida. Esta, en este caso, lo que dice es que los terrenos que tuvieran, es un poco complicadito, ¿no? Pero es fácil, vais a ver que son 2 pasos y lo entendemos rápido. Son 2 pasos. Los terrenos que fueran de eucalipto, por ejemplo, por poner una especie, se le llaman especies de turno corto, pero son las especies forestales que normalmente se ponen para biomasa, antiguamente para papel, por ejemplo el eucalipto aquí en Huelva, que lo conocemos perfectamente. Estas especies de turno corto, en el año 2004, todas estas zonas que estaban plantadas con este tipo de árboles, se declaran, porque la ley así lo exige, la ley tanto andaluza como estatal, se declaran tierras forestales. Aunque antes pudieran haber sido tierras agrícolas en el año 80. Pero cuando llega, o en el año 93, cuando llega el Potad, las tiene que declarar forestales porque así lo dice la ley en ese momento. En el periodo 2004-2014, entre el Potad y el plan de la fresa, 471 de estas hectáreas se quitan de ser tierras forestales y se plantan como tierras agrícolas, lo cual con la normativa en su momento es ilegal. Bueno, pues lo que dice ahora, en este caso la modificación de la ley andaluza, la ley forestal andaluza, es no todo aquel que fuera, en este caso, tierras agrícolas, las convirtió en forestales y las ha vuelto a convertir en agrícolas, para que nos entendamos, son tierras agrícolas. Entonces hay un primer paso, que es, tú has cortado los eucaliptos en 2014, en 2016 o en 2007, eras agrícola antes de eso,
te voy a dar como tierra agrícola. Pero además vamos al segundo paso. Como resulta que has puesto la tierra esa ilegalmente en regadío, porque no tienes permiso de agua entre 2004 y 2014, te declaro también tierra de regadío. Con lo cual, como digo, son dos pasos. Os paso de forestal a agrícola, y como has estado ilegalmente regando entre 2004 y 2014, os paso de agrícola a agrícola de regadío. Y como os digo, son 471 hectáreas más las que nos salen en esas circunstancias. Conclusión, estamos hablando, como os digo, de 1.900 hectáreas nuevas, más de un 20% de nuevos regadíos que se incorporarían, cuando no tenemos recursos ahora mismo para ellos, no existen y no van a existir además en un futuro. Eso es algo que se sabe. Y además, como os comento, bueno, pues estamos hablando de que en un amplio porcentaje de todas estas tierras jamás se han regado nunca antes de 2004. Entonces creo que es un trabajo técnico, yo diría que muy bien realizado por parte del equipo que lo ha hecho. Como os digo, no es nuestra opinión, nosotros esto se lo hemos encargado a unos técnicos, lo mismo que podría haber hecho la Junta o los proponentes, y saber de qué estamos hablando realmente cuando tú propones esto. No estamos hablando de 700 hectáreas, es mentira. Cuando se habla de 700 hectáreas es mentira. Y cuando estamos, en este caso, pues diciendo que necesitamos agua solo para algunas hectáreas, que ya se verá el caso a caso, es mentira. Y bueno, en este caso, como os digo, esto no es una cuestión de opinión. A nosotros nos encantaría que la Junta nos invitara a sentarnos con ellos a nivel técnico. Llevaríamos a los técnicos que han redactado esto, o con los proponentes, y con criterios técnicos, no con opiniones, no con sugerencias, no con lo que me gustaría, le podríamos demostrar, bueno, pues como digo, que esto es lo que dan las cifras cuando uno pone encima de la mesa los artículos que se piensan modificar. Porque claro, no se dice, por ejemplo, tienes que tener, para que lo tengamos presente, tienes que tener las tierras en regadío entre 2004 y 2014 todo ese tiempo. No. Tienes que haber estado como mínimo 3 campañas. No. Las tienes que tener en riego hoy día. Tampoco. Es más, alguien que por lo que sea las hubiera tenido en regadío en ese plazo y las haya dejado de regar, la ley no dice, en este caso en la modificación, que no pueda acceder a esto. La única condición que se pone es que se haya regado entre 2004 y 2014. Cualquiera que coja la norma, no hace falta. De acuerdo, como os digo, la norma exactamente lo único que dice en la modificación es que rieguen entre 2004 y 2014, punto. No pone ninguna condición más. Que hayan regado, que estén regando hoy día, no. Que hayan regado un mínimo de tiempo, no. Que hayan hecho alguna otra cuestión, no. Con lo cual, tierras que incluso se podían haber abandonado y se harían hoy dedicándose a otra cosa, podrían optar también a esta regularización. Cuando no pones condiciones y haces este tipo de cuestiones y no te basas en trabajos técnicos, no le preguntas primero a los técnicos y tomas este tipo de decisiones puramente políticas, pues no sabes qué consecuencias van a tener sobre el territorio, y como vemos, pues son bastante graves. Con esto os damos los datos principales de esta primera parte del estudio que estamos realizando. Esto va a ser, os digo, esto es una primera parte porque lo vamos a completar con otras cuestiones que creemos que también son de interés, pero queríamos ofreceros esto ya porque creemos que dentro del debate los datos que vayan saliendo, mientras antes los pongamos en vuestra disposición y en el de toda la gente, pues conveniente para que, bueno, podamos empezar a centrar el debate y abandonemos ya los eslóganes, los lemas, y hablemos realmente de las cuestiones técnicas de una proposición que debería de haber tomado otra vía que no la de la normativa. ¿Comentar algo? Sí, solo por matizar, tenéis en el documento con las tablas y demás 2 ejemplos muy claros de cómo hemos hecho el trabajo técnico, ¿vale? Tanto en la página 3 como en la 5. En la página 3 veis claramente cómo hemos trabajado con las imágenes de teledetección y con ortofotos actuales, de cómo en el 2007 una parcela estaba totalmente en secano, y además hemos seguido los años anteriores, ¿no? Que estaba una parcela totalmente en secano, y cómo luego se transforma en regadío, ¿no? Para que veáis un poco cómo lo hacemos, ¿no? Y en la página 5, en este caso, es en terreno forestal. Como previamente al 2004, una zona que es claramente forestal se transforma posteriormente, ¿no? Para que veáis simplemente unos ejemplos. A los que estáis en el streaming y lo necesitéis, nos lo vais pidiendo, porque aquí lo hemos entregado en papel y sí. Como también estamos hablando para los que no están aquí, no vaya a ser que lógicamente nos preguntéis y nos digáis que cuando nos lo pedís, y os lo iremos pasando durante
durante la mañana. Y nada, cualquier pregunta que queráis hacernos, tanto aquí como en el chat del streaming, pues encantado de contestarosla. ¿Tenéis intención de presentar estos datos a la Junta, de intentar volver a reuniros con ellos para que los tengan en cuenta y quizá reconsideren de alguna manera esa proposición de ley? Estos datos a partir de hoy son públicos, o sea, con lo cual se los remitiremos no solamente a la Junta, también en este caso a los grupos parlamentarios para que también los tengan en cuenta, y si en algún momento dado nos convocan para algo más, pues lógicamente también los llevaremos, porque creemos que son la base de parte de la discusión, ¿no? Para que se vea cuál es al final la profundidad del problema, aunque como os digo, nosotros, nuestra solución la tenemos desde el principio muy clara, y es que se ejecute el plan de la fresa en su redacción actual. Algo que no se ha ejecutado no puedes decir que no vale, que no sirve y que no es válido. Eso se puede complementar, porque el propio plan, además, así lo tiene y así lo recoge, con medidas como, por ejemplo, el apoyo a lo que es el secano en el condado, que es para nosotros una prioridad, entre otras cuestiones, porque el secano, y el propio plan de la fresa y el POTA lo reconoce, es una fuente de biodiversidad tremenda. No estamos hablando solamente de un problema de agua, hablamos también de un problema de modelo, de todo como... Porque claro, si tú ahora coges y dices, bueno, pues vamos a hacer que mañana se pone a llover, pongamos 10.000 hectáreas más de regadío porque tenemos 10.000 más de agua en el condado, y al final lo que hace es que todo el norte de Doñana lo conviertes en una muralla de plástico. El parque igualmente tampoco podría sobrevivir. Necesitamos zonas de transición, necesitamos zonas forestales, necesitamos zonas de secano, necesitamos corredores ecológicos. Entonces todo ello, lógicamente, se ve mermado por cuestiones como esta que estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a remitirlo, como digo, no solamente a la Junta, sino a todos aquellos interesados dentro de todo este procedimiento de debate, y esperemos que finalmente, bueno, pues Juan Manuel Moreno Bonilla, que es presidente del Partido Popular Andaluz, del Grupo Parlamentario Popular Andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, por lo tanto, máximo responsable de todo esto, recapacite y retire la norma. Puede hacerlo, hay fórmulas de hacerlo. Nos dirán que es que una vez que ha entrado en el Parlamento, bueno, pues le quitas estas cuestiones a la norma, le haces una modificación con los artículos que, por ejemplo, sirven, como el de la creación de la oficina técnica, y apruebas una norma con la oficina técnica, se acabó, ya está, y quitas esto de la norma, y ahí tiene una solución si dices que es que no la puedes retirar ya del Parlamento. O sea, se puede hacer, le haces una enmienda, le quitas todo esto, que es lo que le pone problema a todo el mundo, y si la norma sale con un solo artículo que sea la oficina técnica, ya verá cómo no va a tener problema con nadie. Bajo estas 1.900 hectáreas que según vosotros son las que entrarían dentro de esta amnistía, ¿se corresponden exactamente a las hectáreas que se habían venido reclamando desde siempre una vez que se aprueba el plan de la Corona Norte? No recuerdo si eran 1.900 o eran 1.700, la verdad, pero más o menos es esa cifra, o sea, la que se vienen reclamando desde que el plan de la Corona Norte se aprueba. La cifra exacta, como nunca se ha puesto sobre la mesa ningún trabajo técnico por parte de nadie que no seamos nosotros, en este caso, se han dado varias cifras. El otro día, por ejemplo, el alcalde de Lucena en el pleno del Consejo de Participación dijo 1.500. Creo haber escuchado también 1.000 y algo a las asociaciones de regantes. A nosotros, esto que nos sale, como hemos comentado, le hemos dicho un técnico, esta es la norma, este es el periodo de tiempo, fuera de suelo agrícola regable, que sea regado. Y estos son los datos que salen una vez que cruza la norma con esto. Todas estas, como os digo, son hectáreas que están fuera, son muchas de ellas, hay 1.400 que son suelos agrícolas de secano. Nosotros no vamos a negar que sean agrícolas, porque yo escuché por allá suelos con derechos históricos agrícolas. No, si son 1.400 hectáreas agrícolas que no se han quedado fuera de nada, que están reguladas desde el año 2004, no desde 2014, en el POTAC como tierras de secano, y se han puesto en regadío sabiendo que eras de secano. Y si no lo sabes, en el Estado de Derecho tienes maneras de saberlo, porque es una norma publicada. Parte de la garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos es que cuando nos publican una ley y la vemos, sabemos que, oiga, pues este señor es de secano, no me va a poner un regadío. Entonces a nosotros nos ha salido esto una vez cruzado. Lo que le pueda salir a otro, como digo, si nos sentamos podríamos verlo. Esto es lo que le sale al técnico una vez que aplica una cosa y la otra. Y lo otro es pues, las 400 y pico que salen desde zona forestal también. Eran zonas forestales así puestas en el POTAC,
y durante el periodo 2004-2014 ya aparecen en regadío en algún momento. Entonces, yo he escuchado, ya te digo, diversas cifras por ahí, pero hasta ahora la única cifra que he visto pintada en un mapa con ubicación es la nuestra. O sea, si alguien la discute, por lo menos que haga un trabajo igual y nos diga, oiga, no, se ha equivocado usted, pues vamos a sentarnos y vemos por qué dice usted que nos hemos equivocado en algún criterio. Vamos, no nosotros, como digo, el técnico que ha realizado esto. Pero hasta ahora este es el único plano que yo conozco con las hectáreas situadas sobre el mismo. Juanjo, ¿le vais a dar traslado a la Comisión Europea también de estos datos, teniendo en cuenta que parece que se está perfilando como árbitro, dada la confrontación que hay aquí en España entre el Gobierno y la Junta? Y otra cosa, la Junta insiste, el PP, en que esto es un trámite parlamentario en el que ahora se van a invitar a agentes sociales para que puedan participar. ¿Vosotros estáis dispuestos? ¿Queréis participar en ese proceso? A ver, empecemos por la primera. La primera es sí, porque además, como sabéis, nosotros somos parte en el procedimiento que llevó la Comisión Europea con España. Fuimos los que lo pusimos en conocimiento de la Comisión. Todo muchos años le hemos proporcionado todos los informes y todos los datos que hemos ido sacando, y lógicamente este también. O sea, en ese sentido, todo lo que hacemos, como digo, se hace público y se manda a todo el mundo, y no solo a la Comisión, también se lo mandaremos lógicamente a UNESCO. Y respecto a la segunda cuestión, hombre, yo preferiría que no llegáramos a tener que sentarnos de nuevo en el Parlamento porque se retirase antes la proposición o se le hiciera la modificación necesaria para que dejáramos de hablar de esto y sí del plan de la fresa. Como digo, una fórmula posible es retire usted esos artículos, los referentes a la modificación del plan de la fresa y los referentes a la modificación de la ley forestal de Andalucía, que como he dicho antes, aquí afecta a 500 hectáreas. Habría que ver en el resto de Andalucía cuántas afecta. Y ponga usted un artículo que voy a crear la oficina. Ya con eso salva usted el trámite parlamentario y podemos seguir si usted no la puede retirar. Si no lo hace y somos invitados, igual que la otra vez, iremos a explicarle a los parlamentarios por qué entendemos que el procedimiento elegido es el procedimiento del miedo, porque en vez de enfrentarse por parte de los proponentes a el escrutinio público de pasar un procedimiento de informes técnicos, no solamente de la Consejería y de la Junta de Andalucía, también tendrían que ponerlo los ayuntamientos y también el Estado, y después llevar eso a un procedimiento de evaluación ambiental, a un procedimiento de exposición pública, donde no solo los que vamos a estar invitados, porque claro, invitados vamos a estar pocos en el Parlamento cuando nos inviten, si nos invitan. Cualquier persona de cualquier sitio hubiera podido pues poner sus alegaciones a este proyecto, los vecinos, por ejemplo, otros agricultores afectados, la gente del Tinto de El Piedra, ¿por qué no? Pero claro, como seguramente no hubiera pasado ni el primer trámite, pues han preferido tomar un camino alternativo, que el Parlamento es soberano, pero extraordinario y poco justificado. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una ley especial que se hace para una cosa muy específica, cuando los 17 planes subregionales que se hacen en Andalucía, que son lógicamente mucho más importantes que un plan especial, los hace la Administración. En ningún caso pasan por... y han sido evaluados, han tenido sus informes de incidencia territorial, han tenido sus informes positivos desde el Estado, y además de todo eso, bueno, pues ha tenido en este caso sus procesos de información pública. Y además de cuando acaban, pues alguien los puede en un momento dado recurrir, como han hecho todos los agricultores con el plan de la fresa. Esta ley no la vamos a poder recurrir hasta que no tenga actos de aplicación o el Estado lo haga. Sin embargo, los agricultores y los regantes ilegales sí pudieron ir directamente contra el plan de la fresa, porque al hacerse por su procedimiento establecido, al día siguiente pudieron actuar contra él. Por eso digo que este es el procedimiento del miedo que han tomado PP y Vox, sabiendo que en lo administrativo no hubieran en ningún momento sacado esto adelante. Es imposible. Vale. Sí. Felipe, no sé si alguno de los dos. En estos últimos días que se han escuchado propuestas alternativas, ¿no? De venga, por un lado hablaban de destinar por parte del Parlamento andaluz unos 100 millones de euros para de alguna forma indemnizar a eso. Ayer escuchaba a Alfonso Guerra incluso decir que se permutase esos terrenos por otros más lejanos. ¿Veis como una posible solución alguna de esas alternativas? A ver, en líneas generales yo preguntaría primero dos cosas, ¿no? En mi pueblo hay un montón de agricultores que han permanecido en secano desde que se aprueba el POTAD y siguen en secano.
si vamos a permutar tierras de regadío, ¿por qué no se las damos a la gente que ha estado dentro de la ley durante todos estos años? ¿No es más ético y moral? Lo dejo ahí. ¿Por qué tengo que permutarle las tierras a alguien que ha venido incumpliendo la norma? Pero bueno, podríamos en un momento dado pasar eso por alto, ¿de acuerdo? Y decir todos, oye, pues vamos a dar una solución. Comprar tierras con dinero público a precio de regadío cuando no lo son y se han puesto ilegalmente, eso, hacer un llamamiento a que todo el mundo en Andalucía lo haga. Si mañana estas tierras, en vez de pagarse a un precio de secano, las pago a un precio de regadío sin que tengan posibilidad de tener agua, probablemente en décadas, si algún día hubiera, lo que le estás diciendo al resto de la comarca es: hágalo usted, especule usted con el dinero público y haga usted los beneficios privados. Podríamos estudiar, que además es una de las cuestiones que no se ha hecho también los casos, porque hasta ahora se dice que hay, según la proposición de ley y según se ha dicho por la plataforma de regadíos, por ejemplo, tuvisteis vosotros muchos de ellos en el desayuno informativo que hicieron, creo recordar que dijeron 1.500 agricultores. Si son 750, haced la cuenta, sale la media hectárea por agricultor, y sin embargo, en ese mismo desayuno, un agricultor que estaba dijo que a él se le habían quitado 8 hectáreas, creo recordar que dijo. Aquí alguien nos dice la verdad. Ahora, seguramente estarían encantados de que le compren las tierras desde lo público por ese dinero. Si me lo dicen a mí, y yo mañana empiezo a comprar secano y a ponerlo en regadío, es que me voy a hacer de oro. Entonces, ¿veis otra alternativa posible a lo que sería? Es que también hay que estudiar, hay que analizar un poco. Si veis el mapa, hay muchos puntos dispersos en el territorio. Muchas veces se habla, se estima, o ellos hacen como os ha dicho en la cifra de 1.500 agricultores, se habla muchas veces de 650, 700 familias, pero en muchos casos a lo mejor el propietario puede tener 5 hectáreas y pierde una, y continúa con 4. Hay algunos agricultores también que tienen 2 o 3 fincas y pierde una, continúa con 2. Que aquí hay 2 cosas importantes. En las zonas más afectadas, como puede ser por ejemplo la zona de alusión del puerto, nadie recuerda ni nadie agradece que prácticamente antes de existir lo que era el plan de la zona forestal, el 90%, más del 90% de la superficie no tenía derechos, que con la ley a mano se podía haber desaparecido. Y gracias también a la aplicación del plan de la zona forestal, muchas familias se han regularizado. Entonces a lo mejor te han regularizado 2 fincas y ahora vas a perder una. O sea, es que tampoco es un estudio social, porque evidentemente hay algunas fincas que son grandes, pero hay fincas que son pequeñas, pero son trocitos de parcela. Habrá casos de un agricultor que solo tenga una hectárea de 2 y lo que le quede, ¿no? Y después también hay otra cuestión importante. La gran mayoría de los terrenos son públicos, son municipales, la propiedad son de los ayuntamientos. La zona más afectada, por ejemplo, en la zona del puerto o la zona de la Cañada en Almonte, son terrenos que son montes públicos. La titularidad del terreno es municipal. Eso también hay que ver, hay mucha historia. Y también conocemos evidentemente lo que decía Juanjo, no solo fuera del territorio, en el mismo territorio hay agricultores que han querido mantener sus fincas de secano porque ellos quieren descansar en paz, no quieren tener problemas con la ley, no quieren tener, y ellos se van a ver perjudicados siempre, porque no van a poder al final tener derecho a que su finca se revalorice cambiando a un suelo agrícola de regadío, ¿no? O con un futuro le pueda o no llegar el agua, ¿no? Por eso que vosotros como pócima mágica que pueda contentar, no tenéis... Hay dentro del plan de la fresa suficientes herramientas como para poder ver algún caso muy específico, y después, como digo, hay otras fórmulas para conseguir los efectos que se persiguen en cuanto a apoyo a la actividad de la agricultura. Es que toda la agricultura no es regadío en la vida. Y el secano, por ejemplo, como os digo, es que el secano, aquí en Doñana, la biodiversidad que proporciona, los corredores que genera, etcétera, pues eso sí que debería de ser valorado, y ahí sí que podríamos invertir ese dinero en personas que además están cumpliendo y han cumplido la ley en todo este tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Si no, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿ninguna duda? Pues damos esto por cerrado y...